Buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí en la mesa que se llama Territorios y Paisajes Urbanos. Yo soy Jorge Peralta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Soy el moderador y agradezco mucho esta silla de moderador, que es la más cómoda que he visto en mi vida. Y bueno, tenemos con nosotros, vamos a tener la oportunidad de escuchar tres ponencias sobre tres experiencias que de alguna forma aspiran a modelar, cartografiar, resignificar o reocupar el territorio y el paisaje urbano. Desde luego ellos son los protagonistas. Vamos a empezar, si os parece, con la iniciativa del proyecto Los Madriles. Para hablarnos de Los Madriles tenemos con nosotros a Susana Zaragoza y a Manuel Pascual. Tenéis la palabra. ¿La presentación se carga? ¿No se carga? Ahora se cargará, ¿no? Vuelvo a decirlo, se carga la presentación. Y mientras tanto aprovecho, antes de que empecéis, perdón, voy a presentar a los tres. Si quieres, te pasamos el micro a Innovación Urbana. Por favor, cargarla. Por favor, cambiad la presentación. Y mientras tanto, os presento a las otras dos personas que están con nosotros. Está María González Vidal, que nos va a hablar de Bailar mi barrio. Y tenemos también a Jon Aguirre, que nos va a hablar de paisaje transversal. Ya podemos empezar, yo creo que ya tenemos aquí los madriles. ¿Y esto funciona? Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Imaginaros que esta tarde igual ya nos da tiempo a ir a ver al Museo del Prado, a los que no sois de Madrid o a los que también lo sois, y os vais al distrito de Tetuán y encontráis como una muestra de arte urbano, que igual son unas 10 fachadas. Es uno de los proyectos que aparece en el mapa y bueno, tiene interés porque todos los artistas tuvieron que consensuar con las comunidades de vecinos propietarias de las fachadas, pues qué tipo de intervención querían hacer, cómo iba a ser. Imaginaros que el año que viene, en vez del Hotel NH, nos vamos todos al albergue San Fermín, que es un albergue gestionado por los propios vecinos, desde una asociación sin ánimo de lucro, y que luego con lo que sacan de hacer el albergue, hacen actividades pues para toda la comunidad local según las necesidades y demanda. Sí, cuando venís a Madrid, los de fuera, la gente que es más turista, pero a veces incluso los de dentro, ¿no? Y vamos a comprar un domingo a un sitio peculiar y nos vamos al mercado de San Miguel, al lado de la Plaza Mayor, ¿lo conocéis? Pues en realidad hay un mercado mucho mejor, más cerca, es un mercado que es el mercado de San Fernando, donde muchísimas iniciativas ciudadanas han reconvertido algunos de los puestos tradicionales en puestos para vender libros al peso, y donde si vais un fin de semana veréis que podéis encontrar situaciones como esta, ¿no? Gente bailando en un mercado. O si vais al cine en Madrid, todo el mundo piensa en los cines de la Gran Vía, ¿no? O incluso ya irse a la periferia, a los centros comerciales, a los multicines. Pero en realidad el mejor cine de la ciudad está en Usera, y es un cine vecinal que organizan los propios ciudadanos y en el que si vas, además de comentar la película y hacer cineforum, puedes elegir la película que viene. Este grupo de gente es una cooperativa que creó el Teatro del Barrio en Lavapiés, que tienen una voluntad manifestada por ellos mismos como abiertamente política. Su intención es contribuir a las iniciativas ciudadanas que provocan y promueven la transformación social. Tienen una programación teatral basada en el humor y los musicales principalmente, y también tienen una universidad a la que invitan a muchos expertos para hablar de estos temas que les interesan, que interesan sobre la realidad política. El Campo de la Cebada, muchos de vosotros lo conoceréis, está en el barrio de la Latina, en el distrito centro. Aunque hay muchas cosas que decir y luego lo retomaremos. En el año 2012 ganó el premio Ars Electrónica por ser la mejor comunidad digital. Y es interesante cómo se está volviendo a poner la atención en las comunidades analógicas con una función social para intentar cortar esa brecha digital que existe y que parece que a veces solo se puede tratar desde lo digital y no desde la realidad del encuentro como más común que conocemos, ¿no?
¿Cuál es la liga más interesante de Madrid? Pues seguramente sea esta, que es la Liga Cooperativa de Baloncesto, donde, por supuesto, jugar es completamente gratuito, a cambio de que te impliques en la organización de la liga, donde no hay árbitros, los equipos tienen que tomar las decisiones arbitrales consensuadamente en los partidos, y donde uno de los espacios que ocupan es a veces la cebada para hacer las finales que congregan a cientos de personas. Y cuando terminemos aquí o cualquier domingo vamos a visitar un jardín, ¿no? Y todo el mundo piensa en el Retiro. Pero yo os invito a que vayáis a Villaverde, al Huerto Aladis, un jardín huerto que por supuesto lo gestionan y lo cuidan los vecinos y que se está convirtiendo en un aula medioambiental. Esta es una plaza, es un espacio que, aunque abrió con un interés sobre todo por la permacultura y el tema de la huerta urbana, esperaban encontrar un público de la tercera edad del barrio y al final se ha convertido en el espacio para la infancia uno de los más importantes y transitados en el barrio de Lavapiés, que realmente carece de parques, ¿no? para los niños. Y si queréis saber quién paga menos de electricidad y calefacción en la Comunidad de Madrid, pues resulta que son los vecinos de Orcasitas, que hace 30 años crearon una central térmica que ellos mismos gestionan y que abastece a unos 2.300 hogares. No ha sido un camino de rosas y tienen una historia muy complicada también para conseguir el dinero que necesitan, pero es un tema muy interesante. Todas estas iniciativas de las que hablábamos, todo ese Madrid que cuando pensamos en cine no pensamos en Gran Vía, cuando pensamos en teatro no es el Museo del Prado, cuando pensamos un jardín no es el Retiro, sino que habla de unas iniciativas que están transformando el Madrid desde las iniciativas vecinales o desde las iniciativas ciudadanas, es parte de lo que queremos o lo que hemos querido plasmar o cartografiar en ese atlas de iniciativas vecinales que se llama Los Madriles, en el que hay en el plano unas 110 propuestas ciudadanas. Sí, de hecho, lo que nos interesaba, el objetivo del proyecto era visibilizar no solo esos 112 espacios que aparecen en el mapa físico, sino los más de 500 que se han inscrito en la plataforma digital, ya que son una buena muestra de una ciudadanía crítica que es capaz de poner en marcha proyectos autogestionados y basados en la participación. También son miles de vecinos los que llevan más de 30 y 40 años en en Madrid, intentando movilizarse para reivindicar, pues en tiempo atrás, los calles sin barros, viviendas, y también el mapa reconoce con una categoría que se llama Conquistas del Pasado, pues todas esas iniciativas que no son las más actuales, pero que son todo el camino del movimiento social vecinal. Y por último, comunicar el proyecto tiene dos partes importantes. Una, la que os he comentado, de visibilidad y puesta en valor, pero también nos interesa que no solo los madrileños, sino gente que no conoce la ciudad, empiece a transitar y utilicen el mapa como un punto de encuentro que les permita ir a conocer esos distritos y barrios de su ciudad por los que nunca han pasado, o la última vez que lo hicieron fue hace 15 años. ¿Cómo nace esta iniciativa y desde dónde nace, ¿no? Pues tuvimos la suerte de que se unieron un montón de plataformas que pudieron hacer un mapa lo más amplio posible. Por un lado, la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que cumplía casi 30 años, o yo creo que incluso más de 30 años, quiere hacer una exposición de las asociaciones de vecinos y todo el trabajo que han hecho durante mucho tiempo. Pero habla con Intermediae, con el espacio de innovación social que está en Matadero, y juntos con otros colectivos, aquí hay algunos, Paisaje Transversal, Todo por la Praxis, Zuloar, el Vivero Iniciativas Ciudadanas y también Isabel de Sodeste, Susana, un montón de diferentes agentes, empiezan a darle vueltas para que en vez de exponer solo las acciones que han hecho las asociaciones de vecinos, pueda reconocerse como iniciativa vecinal cosas que se están haciendo desde otros lados, ¿no? Iniciativas que están teniendo otro tipo de vecinos. Y además, que qué mejor que la exposición sea un mapa para que el ciudadano pueda reconocer y encontrar y llegar a cada una de esas transformaciones que está haciendo la ciudad y que normalmente no son visibles. Este es parte de
ese equipo. ¿Qué es lo que fue Los Madriles? Pues en un primer momento teníamos claro que además de construir ese atlas, ese mapa, teníamos que diseñar un objeto muy deseable, algo bello, que es el mapa que tenemos aquí. Solo hemos podido traer 5 ejemplares, pero si vais a Intermediae o alguna de las otras sedes lo podéis encontrar, para precisamente pasar una frontera que normalmente no se pasa, la que muchísima gente tiene frente a una iniciativa vecinal. No sabe si eso es legal, no sabe si aquello, claro, si se puede entrar, si no. Todavía genera un respeto y una frontera que no nos apetecía. Nos apetecía darle una pátina de objeto deseable y de belleza a ese mapa para que un montón distintos de ciudadanos que todavía no están participando pudieran participar en esas iniciativas, ¿no? Bueno, por cortarte así, me encanta la idea de cómo la FRAUN, que tiene un movimiento social como de muchos años, como decías, de repente se junta con la parte más artística de Intermediae, con muchas intervenciones que casi todas se situaban además en el distrito centro. Entonces, esa unión hace que el mapa se extienda a toda la capital y también a todo tipo de categorías, que luego os paso los mapas que tenemos para que quien quiera lo pueda ver con más detalle. Era muy importante que ese objeto de deseo fuese muy transversal, ¿no? Y conseguir que la propia administración, el Ayuntamiento de Madrid, tuviera deseos de tener ese mapa, ¿no? Por saber lo que estaba apoyando teniendo ese mapa, ¿no? Y conseguimos que llegara el mapa a colgarse en las paredes del despacho de Manuela. Bueno, no sé si está en el despacho o en el pasillo que da el despacho, pero está en el Ayuntamiento. La segunda cosa era que ese mapa de 110 propuestas no era Los Madriles. Los Madriles es ese atlas muchísimo más abierto. Y como decía Susana, a través, o sea, junto con la gente del vivero, en la plataforma Civics podéis ver que además de esos 110 que sí que subimos nosotros, después hemos construido un catálogo abierto en el que son las propias iniciativas las que se automapean, y ahora mismo hay casi 500 iniciativas registradas en todo Madrid. Y la última parte, que eran Los Madriles, era construir encuentros, espacios de reflexión, que todo este tipo de iniciativas sirvieran para reflexionar y discutir acerca de estos temas. Y efectivamente pudimos hacer 4 encuentros, uno sobre cultura y procesos sociales, otro sobre mapas críticos para la acción, algo era el título, urbanismo vecinal, que John se encargó también de coordinarlo, y por último el de gobernanza y participación. Aquí veis algunas de las imágenes de esos encuentros que tenían como telón de fondo ese atlas de iniciativas vecinales. Los Madriles no acaba aquí y ha habido muchas actividades, como por ejemplo el TEDx Madrid hizo, ahí veis la central térmica de Orcasitas, hizo ahí una sesión que se llamaba Ideas que cambia Madrid, que bueno, aunque lo organizaron ellos, pues buscaron gente, iniciativas del mapa para contribuir. En nuestros planes futuros, algunos están más claros y otros todavía como que los fantaseamos con ellos, pues estarían hacer mapas de todos los distritos y que toda la gente en cada barrio supiera todo lo que está pasando en su zona más cercana. También se nos ocurrían muchas ideas de otro tipo de tours en los que de repente los mismos agentes que están involucrados en las iniciativas pudieran mostrarlas a gente de otros distritos, de otros barrios. Que siempre hemos fantaseado, ¿no? Que los autobuses rojos que enseñan descapotables la ciudad representativa hicieran otro estado. Pues en verdes estuvieran subidos los vecinos protagonistas de estas iniciativas y te pudiera llevar ese autobús a ver el Cinema Usera o la central térmica de Orcasitas, ¿no? Algún fin de semana de vez en cuando. Y además de esos recorridos, también se está pensando Los Madriles como un proyecto reactivo, ¿no? En el que se piensa a lo mejor casi desde un festival, ¿no? Conociendo los festivales culturales que normalmente se hacen de una manera centralizada, como pueden ser Noches en Blanco o como pueden ser los Veranos de la Villa en Madrid, pues pensar un festival Los Madriles que en el fondo sería aglutinar varias de las actividades que se desarrollan ya en cada uno de estos espacios y concentrarlas en un periodo de tiempo con una comunicación única, de tal manera que el festival más importante de Madrid sea el festival cultural que hace su propia ciudadanía. Y para terminar, Los Madriles también quiere ser una plataforma de aprendizaje. Queremos aprender. Desde luego, visibilizar la precariedad de muchas de estas iniciativas no es un intento de que se queden así, sino de que podamos aprender cuáles son los valores que las han llevado a ser destacables y utilizarlas para mejorar las políticas culturales, pero también las políticas urbanas que tienen las ciudades, ¿no? Y nosotros, mientras hacíamos los debates y los encuentros de Los Madriles, siempre nos preguntábamos si
hacer ese mapa de los madriles iba a servir para que muchos más ayuntamientos o este mismo siguiera incentivando el que aparecieran iniciativas ciudadanas en los agujeros que nadie quiere de la ciudad, ¿no? Esos codos urbanos, esos sitios y esos agujeros casi indecentes, que es donde nacen estas iniciativas, que son las iniciativas que no tienen espacio, ¿no? Y, en cambio, nos preguntábamos si los madriles y el debate que surge culturalmente en torno a ellos no podía servir precisamente para lo contrario, y es que cuando un ayuntamiento replantee las dotaciones culturales que tiene una ciudad, empiece a mirar a estas iniciativas para aprender otra manera de gestionar la cultura, o de gestionar el deporte, de gestionar la vivienda, ¿no? Y esta foto, que es del campo de Cebada, que antes era un polideportivo y que ahora es una cancha de baloncesto con otras muchas cosas que pasan alrededor, siempre nos hemos preguntado y hemos lanzado el guante al ayuntamiento si el próximo polideportivo que finalmente se construya no podía aprender del modelo de gestión que tienen espacios como la Cebada para gestionar equipamientos polideportivos mucho más plurales, mucho más abiertos y donde el ciudadano tenga mucha más capacidad de tomar decisiones. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. María, que viene desde Sevilla, cuéntanos qué es Bailar mi barrio. A ver si se carga esto. Sí. Bueno, pues Bailar mi barrio es un proyecto que pretende acercar la danza contemporánea, que tiene como esta fama de ser para un público minoritario, elitista, a espacios, zonas, barrios periféricos, donde habitualmente no hay programación de danza contemporánea. La iniciativa surge del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, que nos pide, y cuando digo nos pide, somos un festival que se llama Mes de Danza, un festival internacional de danza contemporánea que lleva celebrándose en Sevilla desde hace 23 años. Entonces le pide al festival de poner en pie un proyecto con idea un poco de eso, de descentralizar estas actividades de danza que, bueno, que normalmente siempre se contemplan en el centro. Entonces, bueno, pues hemos recogido el guante y hemos empezado a imaginar un proyecto, primero, que se desarrollara a lo largo de la temporada y que involucrara, que por un lado sirviera para el creador, es decir, que fuera como una manera de crear repertorio para los coreógrafos sevillanos, porque también lo tienen muy difícil a la hora de crear, es decir, que fuera una herramienta de apoyo al creador y que a la vez fuera un proyecto participativo por parte del ciudadano y a la vez que fuera una manera de mostrar el barrio. Entonces imaginamos un proyecto que por un lado se pudiera crear esta pieza de danza. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito este esquema. Primero, lo que le planteamos al Ayuntamiento de Sevilla es que, bueno, pues si queremos acercar la danza contemporánea a los barrios, hay que plantearlo a medio largo plazo. Bueno, eso es un poco ese choque con el cual nos enfrentamos con las instituciones, que normalmente las instituciones piensan a corto plazo y, bueno, pues los objetivos, hay ciertos objetivos que necesitan este desarrollo como mínimo a medio largo plazo. Entonces imaginamos un proyecto que a lo largo de, bueno, pues de X años recorriera todos los barrios periféricos de Sevilla. Lo hemos planteado del 2015 al 2022 con idea de que cada año fueran 3 barrios, pero bueno, si hubiera más financiación podríamos quizás plantear 4 barrios en un año. En fin, la idea es que al final de este proceso cada barrio tuviera su videodanza, cuyos protagonistas son los vecinos, y tuviera su espectáculo de danza creado en un espacio público. Entonces, el año pasado iniciamos este proyecto en tres barrios: San Pablo, Distrito Norte y Los Remedios. Son 3 barrios con características y una idiosincrasia bastante diferente. Para iniciar el proyecto también
partimos de barrios en los que de alguna manera ya habíamos trabajado con el festival, con el mes de danza, o que había un mediador claro, o bueno, en el caso de San Pablo, pues habíamos trabajado anteriormente con los vecinos de San Pablo. En el caso de Distrito Norte habíamos tenido programación de danza allí, y en el caso de Los Remedios, pues la coreógrafa con la cual decidimos empezar el proyecto daba clases de danza en un instituto. A veces son cosas muy sencillas, pero siempre tenemos que buscar como la manera de entrar para que la información llegue al barrio. Entonces, el proyecto consiste en un barrio crear un espectáculo con la presencia de estos creadores día tras día, porque la idea es crear una pieza de danza pensada y creada para el espacio público. Elegimos un espacio, bueno, pues querido por los vecinos, un espacio de tránsito, de encuentro, y fue, bueno, esto fue en San Pablo. Y en los 2 otros distritos, el objetivo era crear un videodanza cuya coreografía estaba basada en el espectáculo. Es decir, que la idea es que hacerle partícipe también al vecino, que sea protagonista de este videodanza y que a la vez acercarle al proceso de creación. Es decir, que al final del proceso, cuando estas personas vieran el espectáculo de danza, hubieran vivido estos movimientos coreográficos desde su propio cuerpo y por lo tanto ser mucho más receptivos a este espectáculo que se les propone. La temporalidad es empezar en enero y acabar en abril, es decir, es un proceso relativamente largo donde durante 4 meses se trabaja con los vecinos y la idea es culminar con motivo del Día Internacional de la Danza, cosa que, bueno, que institucionalmente nunca se había celebrado en Sevilla el Día Internacional de la Danza, porque es que además suele coincidir con feria y competir con la feria en esta ciudad es complicado. Pero lo hemos conseguido. El año pasado tuvimos la celebración del Día Internacional de la Danza a través de Bailar mi barrio. Entonces, bueno, para lo que son los videodanza, explicaros rápidamente la dinámica. Lanzamos una convocatoria a través de los distritos y de los centros cívicos. En este caso, la función del distrito, de los centros cívicos, ha sido fundamental. A veces ha sido complicado, porque realmente, claro, a nosotros el ayuntamiento nos encarga este proyecto, bueno, le damos forma y desde mi punto de vista ha faltado esta comunicación entre el área de cultura del Ayuntamiento de Sevilla con los distritos y los centros cívicos. Es decir, que yo, María González, llegaba allí al distrito, les contaba la historia y me decían, ¿pero tú quién eres? Y digo, es que vengo de parte del Ayuntamiento. Es decir, este eslabón ha faltado. Lo digo también porque, bueno, por tener ese análisis, esto se ha hablado con el área de cultura y, bueno, el año que viene confiemos y esperemos que la dinámica, que haya como esta cercanía y este diálogo más cercano entre lo que es el área de cultura y estas entidades más cercanas al ciudadano, ¿no? También esta comunicación de los distritos y de los centros cívicos con los ciudadanos del barrio. Porque os pongo un ejemplo. Entonces, bueno, lanzamos esta convocatoria que se tenía que difundir, que se ha difundido a través de los distritos y de los centros cívicos, donde invitábamos a los vecinos a que participaran en este videodanza. Se tenían que apuntar en un listado y la dinámica era que había 3 sesiones para aprender la coreografía y una 4ª sesión para el rodaje del videodanza. Os voy a pasar, a ver.
Bueno, pues esto fueron las sesiones para aprender la coreografía. Recuerdo, esto fue en el distrito Los Remedios, pero en San Jerónimo fue muy gracioso porque de pronto llegaron como, yo qué sé, 50 personas que ni se habían apuntado digamos, oficialmente a participar en este videodanza, venían de las clases de sevillanas y pues no tenían realmente idea de a qué venían. Les habían dicho que había unas clases de danza y ahí estaban todos. Claro, cuando se les empezó a explicar que era danza contemporánea, que eso era para participar en una videodanza, que pues de pronto empezamos a tener bajas. Me refiero que la comunicación es fundamental. Es decir, claro, el distrito no sé cómo pasó la información, pero bueno, la pasó de una manera poco rigurosa. Esto fue en Los Remedios. Bueno, esta es Raquel Madrid, la campeona que llevó para adelante el Bailar Mi Barrio. La idea es que cada año se proponga el proyecto a un coreógrafo diferente. Y esto fue ya el día de rodaje en San Jerónimo. Bueno, una de las características de este proyecto también es que como no está dirigido a un perfil en concreto, fue muy bonito también ver las diferencias de edad. Es decir, había varias generaciones, desde jóvenes de 12, 13 años hasta bueno, pues los veteranos de 70 y pico años. Esto fue en San Jerónimo también, el día del rodaje. El rodaje se hizo en media jornada, fue muy rápido, fue absolutamente emocionante ver la entrega de la gente. Cuando se acercaban a nosotros para decirnos lo que estamos haciendo es danza contemporánea, y decíamos sí, sí, lo que estáis haciendo es danza contemporánea. Esto fue el día del rodaje en los Remedios. Bueno, pues como veis, bueno, reconocible absolutamente la portada de la feria. Utilizar un espacio también tan simbólico para Sevilla, tan para otra cosa, también de pronto ha sido como romper muchos tópicos y muchos clichés, ¿no? a través de este proyecto. Este es el rodaje también en Los Remedios. Esto fue muy gracioso también porque este vecino que ves ahí maquillado, bueno, pues el día anterior, en el día de los ensayos, nos dijo yo me voy a maquillar mañana para el rodaje. Claro, pensábamos que se iba a maquillar para que no tuviera brillo, etcétera, y apareció, bueno, pues con este maquillaje. Digo, bueno, pues nada, pues pa'lante con el maquillaje. Pero lo que quiero decir con esto es que había como muchísimo entusiasmo, muchísima ilusión. En el fondo creo que todos queremos ser protagonistas de algo en algún momento y en este caso, bueno, pues digamos que estos vecinos eran protagonistas de este videodanza. Estos son los ensayos de las 3 bailarinas en el Polígono San Pablo, en la Plaza Quirri. Esto ya es el día de la presentación porque bueno, había otra cosa también, que es que yo le pedí a la creadora, a la coreógrafa, que realmente la pieza estuviera pensada y creada para un espacio específico, que es esta Plaza Quirri. Pero pensando práctico, porque manejamos dinero público y esto hay que rentabilizarlo al máximo, había la idea también de que esta pieza tuviera la capacidad de adaptarse a otros espacios. Y qué mejor contexto que Bailar Mi Barrio. Es decir, que esta pieza se estrenó en el Polígono San Pablo, obviamente, pero después también se presentó en Los Remedios y en San Jerónimo. Entonces, esto fue el día de la presentación porque, bueno, pues esa soy yo y además me he dado cuenta que tengo el mismo modelito que hoy. Pero... es decir, he puesto esta foto también porque nos parecía como importante para los vecinos del barrio contextualizar, explicarles de qué iba esto. Y entonces, bueno, pues hago una pequeña presentación y a continuación el espectáculo.
Bueno, pues aquí veis las 3 bailarinas haciendo el espectáculo y bueno, pues estos niños ahí imitando, ¿no? Esto ya fue en otro espacio, hasta ahora lo que acabáis de ver es en el Polígono San Pablo, esto fue en Distrito Norte, San Jerónimo, y esto fue en Los Remedios. Y bueno, pues nada, es decir, que a raíz de esta primera edición se han generado 2 videodanza que volveremos a proyectar, por supuesto lo proyectamos en primicia en los barrios para que los primeros que lo vieran fueran los vecinos que han participado, pero la idea es, empezamos el festival el 26 de octubre, es proyectar también estos vídeos en el marco del festival, es decir, pasar constantemente de lo local a algo más amplio, nacional, internacional, pasar de lo pequeño a lo más grande y en un constante diálogo. Y bueno, básicamente, no sé si se me ha quedado algo en el tintero, probablemente. Bueno, os invito, hay un canal, Mes de Danza TV, donde veréis los 2 videodanza y el vídeo promo de este espectáculo que se llama Pacto de Fuga. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Tiene ahora la palabra Jon Aguirre, de Paisaje Transversal. Hola, buenas. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, especialmente a Benito Burgos por la insistencia. Bueno, simplemente hoy voy a hablar de lo que es Paisaje Transversal y de un poco de las escalas de trabajo y cómo entendemos que desde el urbanismo, bueno, pues tenemos una necesidad, desde el urbanismo y la arquitectura tenemos una necesidad de transformar las ciudades desde una perspectiva diferente a la que se ha venido produciendo en los últimos años. Bien, Paisaje Transversal somos una oficina de innovación urbana que trabaja en términos de la transdisciplinariedad, la participación ciudadana y también aplicando las herramientas digitales a los procesos. Y bueno, básicamente entendemos que nosotros surgimos un poco a raíz de una reflexión crítica en torno a lo que estaba siendo o en los últimos años el urbanismo en España, ¿no? O sea, todo el tema de la burbuja inmobiliaria, ya lo sabemos, lo que ha producido, y en esos momentos todavía nosotros estábamos terminando la carrera de arquitectura y entonces entendíamos que teníamos que afrontar como esa transformación del urbanismo, de la intervención en el territorio, como algo que no solo dependiese de la gran idea del genio creador del arquitecto, sino que tuviese un encaje mucho más vinculado al territorio, a las comunidades, a esa idea de integralidad, ¿no? Transdisciplinariedad, es decir, que el territorio y la ciudad como entes complejos tienen que incorporarse toda una serie de visiones disciplinares y perspectivas sociales en las que tenemos que empezar a trabajar. Empezamos, como digo, en 2007 como un blog en el que, bueno, en la Escuela de Arquitectura veíamos que todo estaba muy focalizado hacia la arquitectura estrella, hacia toda esta idea del arquitecto como genio creador, y frente a eso, bueno, planteábamos que había una serie de carencias, ¿no? sobre esas cuestiones, y generamos un espacio abierto de reflexión que hoy en día, bueno, pues se ha convertido en un referente no solo en España sino también en todos los países de habla hispana, ¿no? Este blog, que bueno, estamos nominados a los premios Arquea Próxima que se celebrarán la semana que viene, también es una herramienta muy importante en la que monitorizamos y aplicamos aquella lógica de la beta permanente de los programadores de software libre, es decir, de cómo se cuentan los proyectos, cómo se van monitorizando y cómo eso permite también que a través de la inteligencia colectiva y el código abierto, bueno, podamos ir generando una nueva cultura sobre la ciudad y el territorio de la que la comunidad global también se pueda beneficiar. Toda esta lógica de participación ciudadana, de romper con los esquemas tradicionales de la arquitectura, del genio creador, del arquitecto estrella, tiene que ver también con nuestra propia organización, ¿no? en
en materia empresarial, digamos así. Es decir, tiene que ver con romper con las lógicas de la precariedad, que en la cultura también es una constante, desgraciadamente. Tiene que ver con romper con las lógicas de esa jerarquía, ¿no? Y trabajar los proyectos siempre desde esa horizontalidad y no solo como yo estoy aquí, pero podía estar cualquiera otra de las personas que integramos el equipo. Y bueno, pues eso también tiene una repercusión que afortunadamente recibimos un premio a la economía social madrileña el año pasado, ¿no? Es curioso que una oficina de urbanismo termine recibiendo un premio de economía social, ¿no? Lo cual también es significativo del tipo de trabajos que hacemos. Y sobre todo tiene que ver con cómo entendemos la intervención en la ciudad y el territorio. Es decir, el arquitecto no puede ser ese genio creador, tiene que ser... interpretamos como la idea, ¿no? de la mediación, ¿no? de cómo dentro de la ciudad y el territorio intervienen diferentes agentes, diferentes grupos de agentes que están aquí marcados, y cómo desde el urbanismo, ya no solo yo soy arquitecto, pero desde los urbanistas y las urbanistas, cómo podemos trabajar como mediadores de los intereses, necesidades y lenguajes de cada uno de estos tres grandes grupos de agentes, y no solo una cuestión de entenderlos y saber interpretarlos dentro de un marco integral, sino también saber diseñar propuestas innovadoras, ¿no? De ser capaz de traducir esas protestas a veces o todos esos inputs en propuestas y diseños y soluciones innovadoras concretas. Para esto es muy importante, y aquí nuestra labor y nuestro bagaje como arquitectos un poco desde la técnica es importante, y siempre lo reclamamos, esa doble vertiente entre lo social y lo técnico. Aunque lo social y lo participativo también es técnico, evidentemente, hablamos de esa lógica entre cómo medimos la sostenibilidad urbana de nuestras acciones, de nuestras intervenciones desde esa perspectiva más técnica, cuantitativa, y cómo lo vinculamos a toda la parte más social de las percepciones, necesidades, ¿no? De toda la participación ciudadana que integramos en nuestros procesos, ¿no? En este sentido, la participación ciudadana no es un fin, sino es un medio para la transformación, lo que hablábamos de la negociación urbana para la transformación colectiva. No solo la transformación física, sino también la transformación social, cultural, política de los entornos y los contextos. Y bueno, ahora así como a grandes rasgos explicada el posicionamiento, ¿no? Que tiene que ver también con cómo sabemos implementar metodologías, herramientas, ¿no? y ese rigor a veces técnico ese rigor técnico que a veces falta en propuestas y proyectos concretos. Son proyectos, nosotros empezamos nuestra andadura profesional pues hace casi 5 años, hemos desarrollado proyectos en España, en Latinoamérica, y sobre todo nuestro campo de acción, y un poco en esta parte lo que queremos poner el punto es cuál es el campo de acción desde el urbanismo, ¿no? Y de la arquitectura. Ya no es, como decía Mies van der Rohe, del tirador a la ciudad, sino es entender que tenemos que empezar a pensar más en un país con millones de casas vacías, de miles de equipamientos y edificios públicos sin uso, más en la escala espacio público, barrio, ciudad, territorio, ¿no? Y cómo partiendo de esas premisas que he enunciado podemos empezar a generar procesos de negociación urbana, de transformación colectiva. En el ámbito del espacio público, bueno, este es uno de los proyectos que desarrollamos en Torrelodones, que es significativo de cómo, donde la arquitectura ortodoxa falla, este tipo de procesos empiezan a dar soluciones, ¿no? Esto es un parque en el centro de Torrelodones, que por cierto ya ha empezado la semana pasada a ejecutarse las obras, en el que esta institución, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, propuso un concurso de ideas, lo ganaron unos arquitectos que según ellos hacen arquitectura con A mayúsculas, no sé todavía sigo sin saber lo que es eso. Entonces, desde el ayuntamiento dijeron, bueno, esto no nos sirve de nada, ¿no? ¿Cómo realmente podemos transformar este espacio como un espacio de convivencia, un espacio que realmente sea útil a la ciudadanía, que es al final quien va a recibir los proyectos? Bueno, pues vinculando esa técnica, ¿no? De análisis de temas de accesibilidad, temas de confort,
confort, temas de imagen, con todo un proceso de participación ciudadana en la que el tema de los jóvenes, de las personas mayores, de una multiplicidad de visiones muy diferentes, empezamos a analizar y a diseñar y a proponer una nueva intervención dentro del parque. Y bueno, todo eso, que es un proceso de unos cuantos meses, realmente recibido muy bien por la propia comunidad, también se plantean como nuevos modelos de gestión y bueno, pues hoy, como digo, la semana pasada empezaron las obras adaptando ese proyecto de arquitectura con A mayúsculas a una realidad mucho más bueno, social y mucho más necesaria. Esta misma lógica también llevamos tiempo trabajando sobre la idea de qué hacemos con los edificios públicos vacíos que hay en España, más de 14.000, según un estudio de hace unos años, y de cómo podemos generar nuevos modelos de gestión comunitaria de los equipamientos culturales. Esto está en Zaragoza, en el barrio de San José. Se desarrolla todo un proceso de participación para generar tanto una programación para el edificio como un modelo de gestión comunitaria en el que se vinculan asociación de vecinos y tejido cultural del barrio y de la ciudad. Es decir, de cómo esa lógica de equipamiento muy anclado al territorio, muy anclado al barrio, también tiene una lógica de ciudad y hoy en día tiene una mesa, digamos, de ciudadana, de gestión. Por ahí está Saúl, no sé, de Zaragoza, lo podría explicar él mejor, y de también cómo todo ese proceso de co-creación también influye en el propio diseño del espacio y en el propio diseño de la arquitectura. Se ha aludido a los mapeos en 2012 a través de Tabacalera en San Sebastián, pues el mapeo como elemento de mediación y entre el barrio y una institución tan importante como es Tabacalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea, en un barrio como Eguía, y cómo ese mapeo también nos permite generar protocolos de activación del espacio público a través de esa facilitación técnica desde la arquitectura de estudiar normativas y traducirla en protocolos sencillos que cualquier persona pueda aplicar. Bueno, a nivel de trabajo más de paisaje urbano, ¿no? Se hablaba antes, el cómo transformar el paisaje urbano de Córdoba, del casco histórico de Córdoba, a través de la iluminación, pero no solo desde una cuestión de la parte lumínica, ¿no? Sino también de la parte perceptiva de las personas sobre el patrimonio, y del patrimonio ya no solo edificado, sino del patrimonio del paisaje y el patrimonio nocturno, ¿no? Y de cómo a través de una serie de indicadores que vinculan esa parte técnica con la parte más perceptiva, bueno, pues se dan una serie de pautas para mejorar la iluminación del centro, del casco histórico de Córdoba. A nivel barrio, bueno, pues diferentes proyectos. Uno de ellos es en Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla, en el entorno de San Miguel del Castillo, en un entorno con una vulnerabilidad muy importante en el que la gente, bueno, unos rasgos de analfabetismo, la gente vivía viviendo en cuevas, etcétera, pero cómo estos procesos de transformación del espacio público también sirven para generar procesos de empoderamiento en los que la comunidad no solo interviene en el espacio público, sino se generan nuevas oportunidades a través de la cultura, el patrimonio, etcétera. Lo mismo, procesos de regeneración integrada en barrios como Olot o Virgen de Begoña, en el que esa doble idea de lo estratégico y lo táctico siempre está presente. Es decir, es importante tener un huerto urbano, pero también es importante tener un marco integral y una estrategia en el que integrar una acción como el huerto urbano, o más recientemente para un distrito como Puente de Vallecas, uno de los más vulnerables de Madrid, en el que el mapeo también es una herramienta importante para detectar de manera colectiva las problemáticas urbanas y darles una perspectiva más ciudadana. A nivel de ciudad, bueno, pues desarrollamos a través de estas experiencias una metodología de intervención en barrios vulnerables de Madrid, que no solo es para Madrid, sino también es replicable a otros contextos. Todo el tema que ahora acaban de fallarse, supongo que existéis en algún ayuntamiento, las famosas EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, para impulsar la regeneración urbana en las ciudades a través de fondos europeos. Bueno, desarrollamos la de Zaragoza y la de Olot, y bueno, pues como todo esto también se va un poco aplicando a nivel de combinarlo en generar nuevos instrumentos de planificación urbana que vinculen
lo estratégico, ¿no? El plan estratégico con el planeamiento urbano y den una respuesta más eficiente y ágil a las problemáticas urbanas. Y finalmente ya termino a nivel de territorio en cómo todo esto también se puede aplicar a nivel de territorio en proyectos como de cooperación transfronteriza en el Pirineo, y cómo a través del turismo, el patrimonio, la cultura se pueden generar nuevas economías y nuevas estrategias que vinculen también la sostenibilidad, el paisaje, el medio ambiente y un empoderamiento, digamos, o una capacidad de generar oportunidades a las comunidades locales, y el entender que la cooperación transfronteriza no solo es nos reunimos una vez en España y otra vez en Francia, sino que es una metodología de trabajo. Y finalmente un proceso muy importante y pionero que es la revisión de las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, la estrategia territorial para los próximos años del País Vasco, que por primera vez se acomete a través de un proceso de participación amplio, riguroso, en el que toda la ciudadanía del País Vasco, 2 millones de personas, es llamada a participar, e integramos diferentes capas de gobernanza y participación multinivel, institucional, social, técnica, etcétera, en un documento que ahora se está generando y marcará las pautas del desarrollo del País Vasco para los próximos territorial del País Vasco para los próximos 20 años. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jon. Creo que tenemos algo de tiempo, entre 10-15 minutos para preguntas. Os pido eso sí que seáis concisos para que haya tiempo para cuantas más preguntas mejor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestras ponencias. Esta pregunta es para Jon. Yo llevo muchos años viviendo en Madrid, pero yo soy de Segovia y lo que estoy viendo un poco cada vez que voy allí, y me da muchísima pena, es cómo las ciudades pequeñas, de un tamaño más o menos pequeño, y además con un número grande de turistas que cada vez van teniendo más éxito y cada vez van despersonalizando, ¿no?, cada vez más estas ciudades, cómo las instituciones van vaciándolas. Es decir, la biblioteca, una biblioteca que teníamos allí en el centro de la ciudad, se la han llevado a las afueras. Ahora todos los juzgados se los quieren llevar a las afueras también. Conclusión, se quedan una serie de edificios allí públicos vacíos. El centro de la ciudad se empieza a perder. ¿Por qué? Porque los colegios que había se han ido también fuera, y eso empieza a quedarse, ¿no?, a no ser vivido por la ciudadanía. Entonces yo no sé si está pasando en el resto, en más ciudades de la geografía española, si esto es algo, porque además llega un momento en que dices, ¿y qué hacen luego con esos edificios? Yo es que no sé exactamente ni qué se va a hacer ni nada. Yo allí no vivo ya allí, pero tampoco luego veo que haya un movimiento de la ciudadanía, ¿no?, para empezar a preguntar, oye, ¿por qué se está pasando esto? Porque se está perdiendo la esencia de esa ciudad. No sé si te has encontrado con más casos y si me puedes decir un poco para empezar a activar esa... Bueno, el fenómeno del vaciamiento de los centros urbanos es global. En Madrid no hay nada más que verlo. Todas las grandes entidades financieras se van a la periferia, la ciudad telefónica, la ciudad de la... afortunadamente no ha salido la ciudad de la justicia, es decir, en cómo las ciudades van perdiendo ese carácter de mezcla de usos, de actividad, para pasar a ser meros escenarios turísticos, ¿no?, en el que, al final eso es un decorado y terminamos siendo un Disneyland para los turistas, hasta el punto en el que es un fenómeno global. Detroit, ¿no?, por otras cuestiones, pero situaciones en las que una ópera termina siendo un aparcamiento de coches, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que está sucediendo, que desde el urbanismo, desde hace mucho tiempo se reivindica, ¿no?,
esa idea de la mezcla de usos, de la densidad, de la continuidad, de la compacidad, eso no es nada nuevo. Todo eso también tiene un origen en el movimiento moderno, en la zonificación, ¿no? El trabajo, la vivienda, la zona de ocio, ¿no? Entonces ahí la única cuestión que podemos hacer es, a través de, entre otras cosas, situaciones como las que se han reflejado en los madriles, y a través de un trabajo de efectivamente primero mapificar, ver cuáles son, ¿no? las infraestructuras urbanas que quedan, ¿no? Y que han quedado obsoletas o vacías, y cómo a través de todos esos aprendizajes que vamos obteniendo de las diferentes prácticas ciudadanas o este tipo de situaciones, podemos generar nuevos espacios de oportunidad, pero siempre, y esto soy bastante, bueno, me gusta ser como muy pesado en esto, dentro de una estrategia, ¿no? O sea, una estrategia global de ciudad en la que podamos incorporar y darle una lógica integral a todas esas situaciones, ¿no? Y lo más importante de todo, en cómo todas esas lógicas, ¿no? de activación, de recuperar la ciudad como espacio de relación, de conflicto, de intercambio, pueden ser también situaciones para generarnos oportunidades y combatir la desigualdad urbana, ¿no? Que creo que ese es el gran reto de la agenda urbana para los próximos años, ¿no? O sea, en Madrid tenemos barrios pegados, Pacífico y San Diego o Nueva Nuancia, cuya diferencia, que solo está la M30 de por medio, cuya diferencia de esperanza de vida es de 7 años, ¿vale? O sea, las desigualdades en Barcelona, el barrio más rico con el barrio más pobre son de 11 años. Y ahí el elemento de la regeneración urbana integrada y participativa, en el que incluir a la ciudadanía, es un elemento clave para revertir esa situación. Gracias. Gracias, John. ¿Tenemos preguntas? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vuelvo a presentarme. Soy Alicia de Navascués, portavoz de la experiencia del proyecto Huelva Te Mira, y quería hacer unas preguntas, pues no sé si es a vosotros dos de Madriles y a ti, John, y a ti también, María. Vamos a ver, cuando las iniciativas parten de la Administración, las iniciativas de participación y de implicar a la ciudadanía parten de la Administración, que intuyo que es la mayoría de los trabajos que estáis teniendo la suerte de desarrollar vosotros desde Paisaje Transversal, pues parece fácil pensar que la Administración que gestiona la ciudad va a asumirlo, no va a asumir los resultados, pero la pregunta que yo hago es: ¿qué pasa en aquellos casos en que las iniciativas son autogestionadas, como parece ser la gran mayoría de las que habéis presentado vosotros en los madriles? ¿Hasta qué punto las administraciones van a estar dispuestas a admitir propuestas que le vienen de una ciudadanía que, bueno, pues que es la sociedad misma, ¿no? Que no son foros ni de arquitectos, ni de urbanistas, ni de historiadores, ni de especialistas gestores del patrimonio? Es la propia ciudadanía de un barrio que está pidiendo que se haga X cosas. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que en las ciudades que con mucha suerte tienen un foro de participación, como suelen ser los consejos locales de participación ciudadana, en esos reglamentos de participación ni siquiera se les suele dar entrada a estos movimientos sociales autogestionados, como son el caso de Huelva Te Mira. Y estoy lanzando una pregunta que mañana también volveré a lanzar. O sea, nosotros tenemos ahora el reto de decirle al alcalde: empieza a oír a la ciudadanía, y la ciudadanía quiere participar, pero no de forma organizada, sino como somos, ciudadanos y ciudadanas en general. Bueno, a ver si puedo contestarte un poco. Creo que sí que hay que, desde luego, ir hacia un nuevo modelo de institución o una nueva institucionalidad. En el caso de Intermedia, que es donde yo he colaborado coordinando este proyecto de los madriles, podríamos hablar de que el trabajo de arte o el objeto artístico es un proceso. Luego el espacio público es donde tiene lugar, y son los city makers o los hacedores de la ciudad, el mismo público que luego que hace y recibe lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando las instituciones también trabajan desde esa perspectiva, al final estás muy cerca del movimiento social, porque estás haciendo como desde la administración pública, evidentemente. Pero, por ejemplo, habitar la problemática es creo que es como una buena pista para poder hacer estas cosas. En nuestro caso, la nave de Intermedia estaba siempre llena de
como nosotros no hacemos exposiciones ni colectivas ni individuales, pues claro, es un espacio que todo el mundo lo puede usar. Entonces al final venían pues los de EVA, Espacio Vecinal Arganzuela, necesitaban un espacio para reunirse en ese distrito y allí se lo dimos. O el grupo, o el círculo de Podemos del mismo barrio. O de repente venían un montón de padres con niños que se pasan ahí las tardes porque no encuentran otro sitio como a resguardo del frío en el invierno. Entonces al final muchos de los proyectos que son la programación parten de todo eso que está pasando, que es en realidad habitar un poco los problemas reales, sobre todo cuando eres una institución que te dedicas pues como al arte social o, bueno, en este caso en la cultura, ¿no? Pero igual creo que lo puedes rematar. No, yo creo que tenemos que romper la manera de pensar en esto. Y en ese sentido lo que tenemos que intentar deconstruir es la dicotomía iniciativa pública, iniciativa ciudadana. Que hay una iniciativa que viene de arriba, que es toda la que lance la administración, o hay una iniciativa desde abajo, ciudadana, que se organiza de otra manera, de otra forma y que además suele estar encarada una con la otra, ¿no? Yo creo que si rompemos, si conocemos mucho más cómo funcionan las administraciones, si nos metemos en ellas y las descubrimos, pero también la administración hace un ejercicio de aprendizaje y baja a la calle a descubrir cómo funcionan las iniciativas ciudadanas, nos vamos a dar cuenta de que no funcionamos de maneras tan distintas. Y sobre todo nos vamos a dar cuenta de que la administración necesita muchísimo la fuerza de la iniciativa ciudadana, pero que la iniciativa ciudadana, si le preguntas, muchas veces también va a querer sentirse apoyada por la administración. Y aquí voy a la segunda parte, que es el concepto de participación que normalmente tenemos, que es no te preocupes, movimiento emergente ciudadano, la administración te va a apoyar. Y el movimiento emergente ciudadano dice, no, soy un movimiento emergente contestatario, no quiero ayuda, soy autoorganizado y no quiero que tú participes o que me dejes participar, porque esto yo lo hago porque tengo un derecho legítimo de hacerlo y lo quiero hacer. Y eso me parece que es fundamental. La punta de hacia dónde va la participación tiene que venir de ese movimiento emergente ciudadano, pero ¿qué puede hacer la institución? ¿Qué puede hacer un ayuntamiento? ¿Qué puede hacer una administración pública? Pues infraestructurar la participación. Por supuesto están súper bien y yo no me quiero meter con los procesos en los que se pregunta a la gente qué es lo que queréis para mi barrio, son fundamentales, ¿no? Vamos, cambia la política que se echa desde ahora hasta la actual. Pero creo que tenemos que poder ir a dar un paso más allá y empezar a diseñar en estructuras o infraestructuras que sean orejas en sí mismas y que puedan escuchar al grupo que se reúna esa tarde o esas 500 tardes y empezar a pasar a infraestructuras que puedan escuchar a grupos que pueden venir mucho tiempo después o que pueden no tener ninguna relación con la administración. Para que las preguntas de cómo se quiere participar se la haga la propia gente y no la haga el ayuntamiento a la gente. ¿Qué diferencia hay entre un proceso participativo en el que una ciudad como Zaragoza se pregunta de qué color queréis que pintemos el puente y entonces la gente pueda decidir si lo quieren rojo o azul? O un modelo de participación basado en colocar enchufes en determinadas plazas de la ciudad para que la gente pueda enchufar su ordenador o un equipo de música y sean ellos los que decidan de qué manera quieren plantear el uso de esa ciudad. Infraestructurar esa participación, desde luego lo quiere cualquier tipo de movimiento, sea contestatario o no. Todos queremos tener grifos con agua para poder regar nuestros huertos, ya sean antisistema o prosistema, ¿no? Entonces yo propongo que las administraciones empiecen a trabajar en esa vía, en infraestructurar, no solo con grifos y con enchufes, sino con otras muchas cosas, que sea la propia gente la que se pueda autoorganizar, desde luego. Y desde luego seguir incluyendo procesos de participación de arriba abajo también, yo no digo que no, pero que favorezcamos eso, el generar infraestructuras abiertas para que sea la gente la que no tenga ni que adscribirse a un programa de participación. Voy y uso mi plaza, pero mi plaza porque tiene un enchufe y me puedo poner mi equipo de música. Por aquí. ¿No? ¿Terminamos ya? Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro por estar aquí, gracias al público y creo que seguimos. Muchas gracias.